Bien, vamos a hacer la guía entonces de semejanza de triángulos. Pregunta número 1, dice, ¿cuál de las siguientes parejas de figuras son siempre semejantes? Primera cosa, semejante significa igual forma, pero distinto tamaño, o sea, están a escala, uno es miniatura del otro. Ese símbolo les había dicho que significa equivalente, y equivalente significa igual área, para efectos de esta parte de geometría. Y ese símbolo significa congruente, y congruente significa idéntico. La verdad es que la parte de semejanza de triángulo es la parte más importante de toda geometría para efectos de la PSU, porque todo pasa por ahí, ¿ya? Es como el número 10 en el fútbol, que todo pasa, pasa por ese puesto. Dice, ¿cuál de estas parejas de figuras son siempre semejantes? Dice, dos circunferencias. Si se dan cuenta, dos circunferencias, por lo menos, siempre, una va a ser miniatura de la otra. ¿Por qué? Porque guardan la misma forma siempre, ¿no? Ahora, si el radio de las dos circunferencias, ponte tú fuera el mismo, ponte tú tenías una circunferencia y tenías otra acá, y el radio fuera, ponte tú 3 y 1, acá hay semejanza, entre comillas, la medida unidimensional, que es el radio, que opera algo así como lado, sería de 3 a 1, o sea, S es el triple de S, por lo tanto el perímetro sería 3 veces más grande acá que acá, y el área sería 9 a 1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si los radios fueran idénticos? Ahí, si el radio es idéntico, significa que, aparte de tener la misma forma, serían congruentes. ¿Se entiende? Así que esta, sí, dos pentágonos regulares son siempre semejantes, evidentemente sí, porque un pentágono regular es una figura de 5 lados, con 5 lados iguales y 5 ángulos interiores iguales. Por lo tanto, siempre un pentágono regular es la miniatura del otro, evidentemente. ¿Y cómo saco la razón de los lados? Si es que conozco esa y esa, que es su homólogo, y divido, y digo S es a S, y esa es la razón del lado, y por lo tanto de perímetro. Así que esto también es correcto. Repito, a menos que tengan el mismo lado, porque aparte ahí de ser semejantes, van a ser equivalentes y por lo tanto congruentes. Es decir, dos figuras que son congruentes siempre son semejantes, lógico, es condición sine qua non, sin la cual no. Pero dos figuras semejantes son siempre congruentes, no. ¿Se entiende? Ahora, dos rectángulos son siempre congruentes, o sea, perdón, semejantes, no. ¿Por qué? Porque tú podrías tener un rectángulo así y uno así. Dime, ¿esa pareja son uno miniatura del otro? No. ¿Se entiende? O sea, acá tengo 1 y 2. Si se dan cuenta, lo hicimos pensando más bien en la definición intuitiva de semejanza de triángulo. Número 2. Ya. 2 dice, ojo con esto. Acá tengo un triangulito chico, acá tengo un triangulito grande, y si se dan cuenta, ambos tienen 90 grados acá y comparten ángulo en A. Vamos a poner un alfa acá. Si se dan cuenta, este triángulo, el ABD, es necesariamente semejante con ACE. ¿Por qué? Porque se da el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Porque si tengo dos ángulos interiores congruentes, el tercero también lo será, por lo tanto acá tengo beta-beta, es decir, estos dos eran paralelos. Bueno, si ya sé que este triángulo es semejante con este y ya están dibujados en la misma posición, es tan simple como fijarse qué le hice a ese lado para que me dé este lado. Si se dan cuenta, el lado homólogo, que es frente a alfa del chiquitito y el frente a alfa del grande, a este lo multipliqué por 3 y me dio S, ¿verdad? Por lo tanto, a este lo multiplicas por 3 y te da S. Por lo tanto, a este lo multiplicas por 3 y te da S. ¿Se entiende el procedimiento? Bueno, acá tengo un trío pitagórico, que es 5, 12, 13. Se supone que esos valores los conocen. Entonces, si este es 12, y dado que este lado por 3 me da S, significa que AC vale 36. Y si AC vale 36, el X es 36 menos 12, y 36 menos 12 es 24 centímetros. Lo marcas, listo. ¿Claro? 3.
Ojo con lo que dice acá. D y AB son paralelas. D y AB, paralelas. ¿Estamos? Ojo, este ejercicio se puede hacer de varias maneras. Yo lo voy a hacer como semejanza de triángulo porque les quiero reforzar el tema de que si yo pongo ángulos, redibujo, puedo hacer el cálculo que quiera en este tipo de ejercicios. Si son paralelas, ustedes tienen claro que acá tienen la Z, miren. Este ángulo de acá sería igual a ese ángulo de acá. ¿Lo ven? Entonces vamos a poner alfa. Vamos a poner alfa. Si se dan cuenta, hay semejanza de triángulo entre el grande y el chiquitito. Porque se da el ángulo-ángulo. Por lo tanto, este es beta, este es beta. Ya. Por otro lado, tengo trígono pitagórico acá. ¿Por qué? Porque tengo 3, 4, este es 5, ¿no? ¿Sí? Ya. Y los puedo comparar. Miren esto. Ya tengo el triángulo grande, ¿verdad? Lo voy a dejar dibujado en esa posición, pero ahora el chiquitito lo voy a dibujar en la misma posición y voy a rellenar datos. Ojo, redistribución geométrica. Lo voy a escribir así. Ojo, estoy escribiendo este. Fíjense que el chiquitito en este ángulo es B, en el ángulo beta es E y en el ángulo D es alfa. Perdón, en el ángulo alfa es D, perdón. Bien, entonces la hipotenusa en el chiquitito es 5 y frente a alfa es 3. Por lo tanto, el del otro lado es 4. ¿Se entiende? Miren el teorema de Tales que tienen acá en azul. No, en rojo. 5 es a X como 3 es a 5. ¿Lo ven? 5 es a X como 3 es a 5. Multiplico cruzado, 25 es igual a 3X. X vale 25 tercios. ¿Claro? Vayan poniendo el para cachar. La clave es dibujar con los ángulos. Clarísimo, bien. 4 dice, ¿cuál de las siguientes parejas de triángulo es semejante? Para que sean semejantes, habían unos postulados y uno de ellos era ángulo-ángulo. Entonces, como me están dando ángulos, vamos a rellenar de acuerdo a la propiedad fundamental que es suma de ángulos interiores. Este ángulo sería 20, este ángulo sería 40, por lo tanto acá tenéis 120. Acá tengo 120, tengo 40, 160, este es 20. Y en el otro, si este es 120, este es 60, este es 40 suplementario a ese y este es 80. ¿Cuáles tienen los mismos ángulos interiores? Ese con este, ¿verdad? Por lo tanto, A. ¿Claro? Ok. Sigamos. Acá dice que AB y DE son paralelas. Y me preguntan el perímetro de CED. Si son paralelas, tengo, ojo, supongamos que se te olvida el teorema, como son paralelas, mira, tenéis la Z, ese ángulo es igual a este. ¿Te tienen que asegurar que sean paralelas? Sí. Así que vamos a poner beta acá, este es opuesto por el vértice a este. Así que este ángulo es punto y ese ángulo es punto. ¿Se entiende? Ya, yo lo podría dibujar y poner ángulo y después hacer el teorema de Tales, pero ya cacharon eso, así que ahora les enseño otra técnica. Miren, para este triángulo voy a tomar... No, voy a empezar con el otro, perdón, voy a empezar con este mejor, con este. ¿Ya? Tengo frente a alfa y frente a beta, ¿se entiende? Estoy tomando estos ángulos del triángulo chico, mira, frente a alfa es A frente a beta, o sea, X es a 2, como, y en el otro tengo que tomar frente a alfa, frente a beta, evidentemente. Frente a alfa, frente a beta, ¿se entiende? 6 es a 3. Ya, si ustedes se dan cuenta, miren esa fracción. ¿Qué le hice el número de abajo para que me dé el de arriba? Multipliqué por 2, ¿cierto? Entonces este multiplícalo por 2 y te da el de arriba. X vale 4. O bien te podéis cruzar. ¿Se entiende? Porque si te cruzáis te queda 3x es igual a 12, x vale 4. ¿Estamos? Ojo, te están preguntando el perímetro, ¿eh?
de CD. Entonces, si este es 4, te preguntan el perímetro sería 4 más 2 y te falta este, ¿cierto? Para hacer este de la misma manera, le vamos a poner I a este. Ya sabemos que la razón entre esto, fíjate que ese lado es homólogo a este, ¿verdad? Porque tengo triángulo grande, triángulo chico, y la razón de 3 es a 2 es la razón, la misma que hay acá, de 3 es a 2, ¿se entiende? Por lo tanto, entre ese que es contrario a punto y este que es contrario a punto, también tiene que ser de 3 es a 2, ¿se entiende esa relación? Entonces, 3 es a 2 va a ser igual a 4,5 partido por I, ¿sí? Por lo tanto, I vale 3, ¿verdad? Porque es 9 dividido en 3. Listo, ya tengo todos los lados. Y ahora sí puedo sumar. 4, 6, 9. Perímetro. 6. Los rectángulos de la figura son semejantes con razón de 2 es a 3 y quieren el área, ojo, del rectángulo mayor. Ya. ¿Se acuerdan cuando les enseñé el tema de los efectos de tener dos figuras semejantes? Era que si tú tenías dos figuras semejantes y tenías la razón de los lados, la razón de los perímetros era la misma que de los lados. De hecho, la razón entre dos elementos unidimensionales siempre es la misma. Me refiero a esto, que si ponte tú tenías un triángulo rectángulo, y yo se lo expliqué con triángulo rectángulo, y tenías 3, 4, 5, y acá tenías 8, 6, 10, la razón es de 1 es a 2, ¿cierto? 1 es a 2. Los lados, los perímetros también es de 1 es a 2, porque este es 12 y este es 24. Y la razón de área era 1 es a 2, pero al cuadrado. ¿Se acuerdan? Que si tenían la razón del lado era 1 a 2, la de los perímetros era la misma, y la de las áreas era 1 medio al cuadrado. Era el cuadrado de la razón del lado. Esa relación se da siempre en dos figuras semejantes, no importando qué par de figuras semejantes tengas. O sea, también va a pasar acá. Primero, ya sabes la razón que hay entre los lados, que es 2 es a 3. Como me están preguntando el área del grande, la razón de las áreas sería 4 es a 9. ¿Se entiende eso? Entonces, el área que tienes acá es 60, ¿verdad? Y el área que tienes acá no la sabes. Entonces le vamos a poner X. Pero sí sabes que la razón del área del es al área del como 4 es a 9. Entonces tú dices, ok, 4 es a 9 como 60 es a X. ¿Se entiende? Bueno, ¿por cuánto multipliqué el 4 para que me diera 60? Por 15. Entonces, 9 por 15, 135. Esa es una manera rápida. Y otra manera sería multiplicar cruzado. Y también te da 135. ¿Se cacha eso? No, si sé que no responden, es que son motivados los cabros los domingos. Ya, todo bien entonces. Sigo avanzando, porque como no están diciendo nada, me imagino que está todo ok. 7, ojo, este también se puede hacer de varias maneras, pero si me dicen que L1 y L2 son paralelas, y también me dicen que L3 y L4 son paralelas, ¿cachai? Que acá se formó un paralelogramo, un romboide, mira, aquí adentro, el rectángulo curado. Entonces, ¿qué sé? Que S largo es igual a S y que este largo es igual a S, ¿cierto? Entonces, si este vale 6, significa que ese también es 6. Ya tengo ese dato, así a lo choro. ¿Se cacha eso? Ya, truco. S vale 5 al tiro. ¿Cachan por qué? Observen. Voy a analizar esta situación que tengo acá. ¿Cachai que son semejantes ese triángulo chico con el grande? Miren esto. 4, miren para acá. 4 es a 2. ¿Cachai que el lateral derecho del triángulo es el doble de la base? Mira, 4 es a 2, por lo tanto 10 es el doble de esa base. Así que este de abajo, tiene que ser 5. ¿Se cacha? Porque si él es el doble de él, entonces él es el doble de él. ¿Se entiende? Ese es 5. Y como es 5 este también es 5, ergo este de acá es 3. ¿Se entiende?
Y acá, para sacar el valor de este, tienes varias maneras. Una manera es decir 3 es a S como 4 es a S, o 3 es a 2 como 3 más X es a 5. ¿Se cacha? Ahora ustedes deberían cachar que ese es 4,5 al tiro. ¿Lo ven? No lo ven, ¿verdad? Miren esto. El más su mitad te da este. Porque es 4 más 2, ¿cierto? Entonces, el más su mitad te tiene que dar ese. Así que ese es un 4,5. ¿Se entiende? Por lo tanto, si me piden el perímetro, pegáis la mejor suma de tu vida. 13,5. Eso no está nada en la pauta, ¿viste que soy choro? Y ahí, cualquier chocolatito. ¿Entiendes? ¿De qué te reís, Cavalieri? Eres la única que tengo en pantalla, Cavalieri. Estoy esperando que aparezca tu papá. Me estoy recuperando del corona. Ya, 8. Según los datos de la figura... Perdón. No te Según los muráis. datos de la figura. Tengo acá, tuc, el mismo ángulo, así que ese ángulo es igual a ese. ¿Me siguen? Y acá tengo 4, tengo 3, así que acá tengo 5. ¿Me siguen? Trío pitagórico. Y me están pidiendo cuánto vale X, y X sería S. Entonces, ¿qué podía hacer? Bueno, este ya lo tenéis formadito, ¿cierto? Entonces, para hacer tales y no confundirte, dibuja el chiquitito acá, pero en la misma posición, reorientado, o sea, así, con puntito y con alfita. Y rellénalo. Este era 5, este era 4 y este era 3. ¿Se entiende? Entonces acá tú decís 5 es a X 4, como 3 es a 5, te cruzáis, tenéis cachorro y le descontáis 4. Ah, no descontáis porque ahí te da el X solo. No, sin descontar. Mira, repito. 5 es a X más 4, como 3 es a 5. ¿Se entiende? Te cruzáis y despejáis el X. Repito, hay varias maneras de hacer esto. Lo que yo quiero meterles en la cabeza es que es súper importante meter ángulos y volver a dibujar porque ese procedimiento no falla. Ustedes pueden usar el que quieran. Respetable. Ya, ¿se entiende esto, chiquillos lindos, cierto? Entonces acá te cruz, ya tengo 25, 13x más 12, chao, 13, 13x, x13. De hecho, en el preu público, no sé si han estado, yo en el preu público incluso tengo que explicar estas operaciones. Sé que con ustedes no, y por favor no se equivoquen, no me estoy burlando. Estoy diciendo que el sistema educacional público, bueno, está tan lleno de falencias que es súper desesperante darte cuenta que se supone que cabros de cuarto medio que van a la PSU, que muchos de ellos tienen la aspiración de estudiar ingeniería, medicina, legítimamente. Si esto no lo dominan ni no lo entienden, bueno, ¿cómo lo van a hacer para aprender lo otro? O sea, incluso pensando es que es la mitad de la materia del año pasado, ¿cachai? O sea, imagínate que hubiese sido la PSU este año, nos hubiésemos metido en un terrible forro para poder enseñar la materia, pues yo me comprometí a pasar toda la materia. Pero para eso tengo que hacerles clases 6 veces a la semana. Clase a la que están todos ustedes invitados siempre, porque los links los tienen arriba en la plataforma y pueden entrar a Zoom. Así que si alguien dice, puta, necesito empezar de nuevo desde cero, esté invitado. ¿Ya, claro? Ya, hagan el 9 por favor ustedes, porque quiero ver si son capaces, pero les voy a dar un minuto nomás. Píquenla, vamos con el 9. Ya, voy, explico. ¿Cuál de las siguientes parejas siempre son semejantes? O sea, siempre uno es miniatura del otro. Dice, dos equiláteros, evidentemente. Dos equiláteros siempre van a ser semejantes y la razón de semejanza está entregada por los lados, como dos cuadrados. Así que el 1 sí. Dos triángulos isósceles de base congruente, obvio que no, porque ponte tú, mira, los típicos dos isósceles de base congruente, o sea, de misma base, es el kite, el papalote, el cometa, el volantín. ¿Se acuerdan de esta figura? Mira, tenía isósceles acá, parado, y un isósceles de cabeza. ¿Se cacha? Así que falso. 3,
dos triángulos rectángulos que tienen un par de ángulos agudos congruentes, evidentemente, porque al ser rectángulo ya tienen el de 90. A ver, pregunta. ¿Y dos triángulos rectángulos con hipotenusa común son siempre semejantes o siempre congruentes? Respondan por interno. Repito. Checo Cruz. Checo Cruz. No, pues weón, si nos hizo una pregunta de sí o no, viste que soy pavo, Sebastián. Si son siempre o no son siempre, ¿o no? No, yo no pregunté eso, viste, querido weón. Dije, dos triángulos rectángulos con hipotenusa común, ¿son semejantes o son congruentes? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo le voy a poner? Pongan check. ¿Cómo van a poner check, weón? Puta. Semejantes, congruentes, ninguna, no siempre, semejantes, ninguna, no. Ya, ganaron los que dijeron ninguna. Los otros tienen que reprobar. ¿Por qué? Preocúpense si la tuvieron mala, porque no cachar esto es como, oh, ándate cabrón. Mira, recuerden una cosa, para responder esto, mejor usa el conocimiento que tienes básico de ángulo inscrito. ¿Se acuerdan que si yo tengo un ángulo acá, alfa, el arco AB, porque los arcos se leen para allá, mide el doble del ángulo que lo describe? ¿Se entiende eso, cierto? Por eso que en una semicircunferencia, si tú formas triángulos, mira, necesariamente es recto el ángulo de arriba, ¿cierto? Y necesariamente es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque gracias a este teorema, y dado que acá hay 180 grados, este ángulo tiene que medir la mitad. ¿Se entiende? Ya, pues yo ahora podría dibujar otro así. Dibujar otro así. Y me van a decir que son semejantes, que son congruentes, son todos diferentes. Pues guacho. ¿Se entiende? Y esto yo lo había dicho en clase. Que es lo peor. Un domingo. Oh, ya se han bajado 16 personas en la clase. ¿Cachai que tenemos un tercio de la gente del preo en clase, weón? Y ya nadie nos valora, weón. Ya, entonces tengo 1 y 3 en este caso, porque acá me decían dos triángulos rectángulos, me aseguraban los 90 grados, y un par de ángulos agudos, o sea, era ángulo, lo que me dieron ahí. ¿Cierto? 1 y 3. Vamos con el 10. Ya, dos triángulos semejantes con razón 2 es a 5. ¿Ya qué significa con razón 2 es a 5? Que los lados están en 2 es a 5, que los perímetros están en 2 es a 5 y que las áreas están en razón de 4 a 25. ¿Se entiende, hermanos? Ya dice, los lados del triángulo más chico son 4, 8 y 10. Entonces tení el chiquitito acá, 4, 8, 10. Y acá está el grande. ¿Se acuerdan que era 2 es a 5? Así que el chiquitito lo vamos a poner acá y el grande lo vamos a poner acá. Nótese que no dije colocar. Ya, entonces, dice, ¿cuánto mide el mayor de los lados del otro? El mayor de los lados de este está vinculado al mayor de los lados de ese, que es el 10. Entonces me están preguntando por aquel. ¿Se cacha? Y si se supone que la razón de semejanza es 2 es a 5, implica necesariamente que 10 es a x como 2 es a 5. Entonces, si tú tienes 10 es a x como 2 es a 5, fíjate, ¿qué le hago a ese para que me dé el de al lado? Por 5, ¿cierto? Entonces, el de abajo por 5 te da ese, marcáis 25, cualquier chocolate al suelo. ¿Se entiende? Ya, a ver, hagamos el número. No voy a decir el número porque me van a responder. Hagan ese número. Hagan ese número entonces. Ya, vamos. Piden el perímetro del trapecio. Bueno, primero rellenemos. Tengo 3, 4, 5. ¿Cierto? Ya. Puedes saber el valor de este al toque. ¿Por qué? Porque, mira, ese triángulo es semejante con este, ¿verdad? Tienen los mismos ángulos y están en posición.
Ya mira, ¿qué le hice a ese para obtener este? ¿Cachai? Que este más su mitad, o en verdad, más bien dicho, es S por 1,5 me da este, ¿se entiende? S por 1,5 me da S, o S más su mitad. Entonces, S más 1,5, perdón, S más su mitad me da todo S, ¿se entiende? ¿Se cacha que ahí lo hago sin hacer la regla de 3? Eso viene del 3 es a 4, como 3 más X a 6. Si les cuesta verlo de esa manera, lo pueden hacer así, 3 a 4, como, acá voy a poner un X, como 3 más X. Me refiero a eso. Entonces, mira, lo podía hacer para allá, ¿cachai? Pero ya, si quieren se cruzan y lo sacan de esa manera, entonces este es 18, este es 12, más 4x, tac, tac, este es 6, 4x, x vale 3 medios y eso es 1,5. Y claro, porque este era 4,5. ¿Se acuerdan que era S más su mitad? A eso me refería. Entonces, este más su mitad me da S. O sea, el largo es 7,5, por lo tanto este de acá es 2,5. ¿Se cacha? A eso me refería. Seba, tú me decís. Y quieren el perímetro del trapecio. Sumas. 2,5, 1,5 es 4, 8, 14, Liz Taylor. ¿Se entendió? Ya, 21. Va, 12, cacha el buen volado, 21, pues, weón. Ya, No, según ¿sabías lo cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Te dicen Tony Stark fallido. Ese, el Tony Stark Fruna. la versión vietnamita. Ya, ¿cuál es el perímetro de la figura sombreada? Ya, fíjense, alcanzan a ver, ahora, demos un pasito más, alcanzan a ver que esas dos figuras son semejantes al toque sin hacer nada. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los dos tienen 90 y comparten ese ángulo, ¿cierto? Ah, entonces sí son semejantes por ángulo a ángulo. Ya, pues, y si te das cuenta, este valor que tenía abajo es el homólogo de él. O sea, mira, 12 y 4. ¿En qué razón están los lados? Se puede comparar con un par de lados homólogos si es que te aseguras que son semejantes. ¿Cachai que los lados de él son el triple de los de él porque están en razón de 3 es a 1? ¿Viste que 12 dividido en 4 es 3 a 1? ¿Me siguen? Ya, pues si acá te dicen que este es 20, esta hipotenusa es el triple de esa. Ah, entonces este es 15 y este es 5, pues papá. Entonces acá tenéis trío pitagórico. Entonces este es 3. Y bueno, este por 3 te da ese y te da 9. Ahí lo saqué solo con tales. Pero también lo podías haber sacado con trío pitagórico, ¿cierto? Este, porque te faltaba solo ese. ¿Se entiende? Oh, se me está yendo la batería del compu. Si se apaga, no se vayan. Ya, sigamos. Perímetro de toda la figura sería... ¿Cachai que el perímetro de este es 12? Mira, para que lo saquen rápido. Ustedes deberían decir la respuesta es 48 al toque. Porque si el perímetro de este es 12, y dado que los lados estaban en razón de 3 es a 1, si el perímetro de abajo era 12, el perímetro de arriba tiene que ser 36, viste que el triple, y 36 más 12 es 48. ¿Se entiende? ¿Cachai que ese tipo de detalles no la podía escribir en una pauta? Ahí en la pauta tenéis que escribir. Además que leer pauta es refome, y lo entiendo. Por eso que estoy haciendo el desarrollo de esto, y de hecho a partir de ahora todos los domingos lo que voy a hacer es desarrollar ejercicios mostrándole las salidas rápidas. Evidentemente hay temas que no tienen salida rápida y que tenéis que entrar a picar, como la parte de estadística, de medidas de posición, medidas de dispersión, medidas de tendencia central. Eso es fórmula, no tiene ningún brillo, pero hay otros donde sí podía aplicar velocidad. Por ejemplo acá, ¿cachai que hay gente que dice altura de equilátero? Chucha, altura, y empiezan a pensar en la fórmula. No necesitas nada. ¿Por qué? Porque dos equiláteros, si te das cuenta, son siempre semejantes. Y si las alturas están en razón de 2 es a 3, significa que los lados están en razón de 2 a 3, que los perímetros están en razón de 2 a 3, y que las áreas estarían en razón de 4 a 9. ¿Se cacha?
Ok, hagan el 14 ustedes, tienen un minutillo, por favor. ¿Les dio C? Sí, a la gran mayoría. Ya, esa es. Ustedes cachan, como les dije al comienzo, dos triángulos congruentes necesariamente son semejantes, pero dos semejantes no son congruentes. ¿Estamos? De hecho, eso tiene que ver con lo que a principio, es que a lo mejor ni se acuerdan. ¿Se acuerdan que a principio de año les decía que las propiedades en álgebra, ponte tú en las potencias, cuando yo decía que a elevado a m por a elevado a n es igual a elevado a m más n? Entonces yo desde acá me podía devolver, ¿verdad? Entonces le decía, tengan ojo, chiquillos, porque en geometría esta simetría que hay entre estas dos fórmulas no existe, po. Bueno, y acá está el ejemplo, po, porque si yo digo dos figuras, ponte tú, A, B, ya no, mejor así, A, B y C son, o dos triángulos, si dos triángulos son congruentes, entonces son semejantes, pero eso no significa que dos semejantes sean congruentes, ¿cachai? Que eso, este ida y vuelta, no existe en geometría. A eso me refería. O les decía, un cuadrado, o todo cuadrado es cuadrilátero, pero no todo cuadrilátero es cuadrado. ¿Se cacha? Ya, hay que tener cuidado, porque cuando transmites conocimiento respecto a las afirmaciones, los axiomas, en fin, a las propiedades en geometría, hay que tener ojo. Mucho ojo, porque acá importan los conceptos, y estos conceptos tú los tienes que deducir a partir de la casuística y no a través del método inductivo, que es el que yo uso en álgebra y en estadística. Bueno, no sé si saben qué es la inducción, pero en geometría no se puede usar ese método para establecer los axiomas y los postulados. Bueno, si yo tengo figuras, tenía estos triángulos, ¿cierto? Necesito saber cuánto miden, porque recuerden que existe también el lado, 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 no necesito los ángulos, pero para establecer que los triángulos sean semejantes, tiene que haber una misma razón entre lado homólogo. Y para eso hay que saber las distancias. Ya, me imagino que no se pusieron a calcular esto. Es más inteligente hacer esto, mira. Fíjate que AC no es más que la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Ya, y que tiene cateto 3 y 2. El otro tiene cateto 3 y 1. Luego les digo qué voy a hacer. Y el otro tiene cateto 1 y 2. Si el otro tiene los mismos catetos, significa que son congruentes. ¿Se cacha? Mira, cateto 2, 3. Que es igual al de acá. Así que AC sería igual a FE. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Cateto 1 y 3 es igual a S. Por lo tanto, BC es igual a este. Y el otro tiene cateto 1 y 2, que es idéntico al que faltaba, que es este. Por lo tanto, son congruentes. Y cuando son congruentes, también son semejantes. De razón de semejanza 1. 1 es a 1. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo sé si son rectángulos? Para que sean rectángulos tiene que cumplirse el teorema de el viejo Pitt, ¿verdad? Ya, pues. Entonces acá, ¿cuánto mide? Ustedes dirán, igual tuviste que sacar la distancia. Sí, pero es fácil. Mira, eso es 9 más 4, 13, o sea, este es raíz de 13. Acá, 9 más 1, raíz de 10. Acá, 4 más 1, raíz de 5. Toma los dos más chicos como catetos, porque el hipotenusa es el más largo. Entonces, S al cuadrado es 10, S al cuadrado es 5. La suma es 15 y S al cuadrado es 13. No son rectángulos. No engañéis nada. ¿Se entiende? Ya, el 15. X menos Y. Ya, fíjense. Miren, 5 y este es 10, ¿verdad? ¿Lo ven? Por lo tanto, mira, tengo ese triángulo con este. ¿Lo cachan? Voy a trabajar esos dos para sacar el I.
Si tengo 5 y este es el doble, significa que el doble de ese es 18, por lo tanto el I es 9. ¿Se entiende el procedimiento que usé? Seba, tú me decís. Obvio que si no lo cachan, se cruzan y listo. O sea, pueden decir 5 es ahí, como 10 es a 18. No sé si lo ven ahí, ¿cachai? Que S dividido en 2 S, S dividido en 2 S, el I vale 9. Y para sacar el X podéis decir 5 es a 9, como 8 es a X, te cruzáis y tenéis el X. ¿Se entiende? Ya voy a ir más rápido para poder cubrir más ejercicios, ¿ya? Acá. Hagan el 16, por favor. Este ejercicio ayer varias personas lo vieron malo. Ya. Veamos. Primero, no sabemos si son semejantes, así que primero atacáis los ángulos. Si tengo 30 y 70 acá, significa que este es 80. Si tengo 80 y 70 acá, tengo 30. Fíjate que están en la misma posición porque este es 30-30, este de acá es 80-80 y 70-70. Entonces, ¿en qué razón están los lados? 3 es a 4, ¿cierto? Porque 6 es a 8, 3 a 4. 3 es a 4 y quieren el perímetro de DEF y DEF es este. La razón del lado es lo mismo que la razón de los perímetros, por lo tanto sería 3 es a 4 es igual a, ojo, el perímetro de ABC es 24. O sea, ese perímetro es este y este es X, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces ahora, este por 6 me da S. Entonces ese por 6 me da S 18. ¿Claro? Repito, el que no sepa o no quiera hacerlo así, se cruza, ¿verdad? Acá. ¿Alcanzan a ver que este triángulo es semejante con este? Y también que este triángulo es semejante con ese. Supongo que sí. Ya, entonces, como es semejante, fíjate que tengo alfa, alfa, ¿cierto? ¿En qué razón está ese lado con este? ¿Cachai? Que este triángulo, sus lados homólogos son el triple de los de acá. Entonces, ¿por qué? Porque, mira, está frente a alfa y frente a alfa. Entonces, la hipotenusa, que vale 40, se supone que él es el triple de ese. Por lo tanto, tengo 30 y tengo 10. Y acá si tengo 6 y 10, este es 8. ¿Me siguen? Ya, y acá lo voy a hacer por trígono pitagórico para que se acuerden de esto. Mira, el 30, ese es 5 por 6. Voy a tomar el 5. Este es 3 por 6. Entonces este es 4 por 6, este. Así que es 24. ¿Se entiende? Es decir, este vale eso, ¿cierto? La suma de 24 más 8, 32. Y este de acá, que es 18, está aquí. ¿Qué querían el perímetro? Parece, ¿no? Sí, ya hay que sumar. S más S más S más eso. Otra manera de sacarlo con tales, pero les quiero también mostrar que se puede con trígonos pitagóricos. ¿Sí? Acá, hagan el 18, por favor, hermanos. Ya, voy. Dice, con respecto a los triángulos de la figura, se afirma que son semejantes de razón 6 es a 5. Veamos. Para que sean semejantes en razón de 6 es a 5, primero, si se dan cuenta no tengo ángulos. Entonces, para poder compararlos, los tengo que dejar dibujados en la misma posición. Primero, ya, voy a considerar que en este caso el más largo está acá, ¿ok? Así que voy a poner el 18, lo voy a dejar tal como está escrito, este es 12 y este es 9. Por lo tanto, en el otro, de abajo, haces exactamente lo mismo, como acá está el más largo, que es 15, se van a dar cuenta que aparentemente ya venía dibujadito en el mismo orden. ¿Se entiende? Prefiero dibujarlo porque a veces se los van a dar desordenados y
para probar el lado, 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 lo que tienes que hacer es el más largo, el mediano, el más corto. ¿Me cachan? Ya, ahora, para que sean semejantes, la razón entre él y él tiene que ser la misma que entre él, y la misma entre él y él. ¿Me cachan? Y efectivamente la razón es 6 es a 5. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomo el 12 y el 10, si yo simplifico, me da 6 es a 5. Si yo tomo el 18 y el 15 y divido por 3, 6 es a 5. Y si simplifico el 9 y el 7,5, divídelo por 6, perdón, divídelo por 1,5, te da 6 es a 5. Así que la 1 es verdad. La 2 es muy falsa porque nunca los ángulos están en razón, los ángulos son congruentes. Y los perímetros están en razón de 6 a 5, evidentemente. ¿Por qué? Porque la razón de los lados es lo mismo que la razón de los perímetros. ¿Claro? Bacania. ¿Alcanzan a ver que esa figura, ese triángulo es semejante con este? ¿Por qué? Porque tenía un rectángulo acá. Y al haber un rectángulo, tienes ángulo recto, ángulos rectos, así. ¿Me siguen? Ya, ese triángulo, ponte tú, es semejante con este, pero también es semejante con el grande. ¿Me siguen? Entonces me dicen que vale 3 y 5 estos de acá, por lo tanto relleno, este es 5, este es 3, así que acá tengo trígono pitagórico, la hipotenusa de ese es 5. ¿Me siguen? Y me están preguntando CE. Entonces podéis decir, X es a 5, como 3 es a 4. ¿Se cacha? ¿Por qué? Porque si tenía alfa acá, tenía alfa acá. Por lo tanto, ese ángulo es igual a ese. ¿Se cacha? Y eso significa que también es semejante con el grande. O sea, tendrías la alternativa de hacer X es a 5, como 3 es a 4, en cuyo caso hiciste S a S como S a este. O también, en azul, decir X más 3 partido por 9 es igual a 3 más 4, o sea, 3 a 4. En ambos casos, si te cruzáis, te da el mismo valor para X. ¿Claro? Ya, el 21, según los datos, alcanzan a cachar primero que tenéis 5 acá. Ya. Esto es muy importante. Ven que ese triángulo es semejante con este, ¿verdad? Porque comparten ángulo acá arriba. Valen 90 y tienen un alfa, así que ese ángulo es igual a ese. ¿Se cacha? Entonces, repito, vuelve a dibujarlos en la posición y tiráis un tales. ¿Se entiende? Entonces vamos a poner alfa, alfa acá, punto, punto. Arriba tengo el grande. ¿Ya? En el grande conozco, ¿qué cosa? El cateto frente a alfa vale 6 y la hipotenusa vale 3 más x. Ahora en el chiquitito, frente a alfa vale 4 y la hipotenusa vale 5. Entonces ahora decir 6 es a 3 más x es igual a 4 es a 5. ¿Se entiende? Multiplicáis cruzado y lo tenéis. ¿Se cacha? Último, miren esto. Atención acá. Si saben hacer este, ya no los pillan con nada. Tienes un rectángulo, entonces, ojo, tenéis 90, 90 acá. Tenéis 90 acá. Tenéis 90 acá. Tenéis 90 acá. Tenéis 90 aquí y aquí, y tenéis 90 acá. ¿Ven eso? En segundo lugar, fíjense que aquí tenía un triángulo rectángulo con una altura correspondiente al ángulo recto, o sea, tenía un teorema de Euclides, y acá tenía otro. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque tenía un triángulo rectángulo con una altura, Euclides, y acá tenía otro. Y de hecho, cuando tienes esta figura, el triángulo de acá es congruente con este, y el triángulo de acá es congruente con ese. ¿Ya? Pero no lo voy a hacer así, sino que les voy a mostrar la semejanza. Les voy a demostrar que son semejantes y lo voy a hacer con ángulos. Miren, esta es la manera de demostrar que son semejantes. Atención.
Si yo digo que este ángulo de acá es alfa, y acá dice 90 grados, entonces voy a decir que el de acá, voy a cambiar el color, voy a decir que el de acá va a ser beta, ¿estamos? Entonces alfa más beta va a ser 90, ¿estamos? De acuerdo a lo que dice acá. Con eso ya puedo demostrar la semejanza. ¿Por qué? Miren por favor este triángulo. Ese triángulo tiene 90 aquí y tiene beta acá, por lo tanto ese tiene que ser alfa. ¿Se entiende eso? Y acá tienes 90. Entonces, como ese es alfa, este tiene que ser un beta, porque alfa más beta es 90. Luego, en ese triángulo tenéis 90 en F y hay un beta, por lo tanto el de acá es alfa. Y como esto es 90, este ángulo de acá es beta. ¿Por qué? Por eso. ¿Me siguen? Acá tenéis 90 grados ahí, tenéis beta, por lo tanto ese es alfa. Y como este es 90, si este es alfa, este es beta. ¿Me siguen? Por favor, observen los ángulos interiores de todos los triángulos. 90, alfa, beta. Todos. ¿Cierto? O sea, todos los triángulos que tienes, todos son todos semejantes. ¿Se cacha? Y si son semejantes, están en la misma razón. Pueden tener números distintos, pero cuando yo digo, ponte tú, en cualquiera de estos triángulos, fíjense, voy a usar este, ¿ah? Si yo digo frente a beta, ¿viste que ahí está beta? Frente a beta dividido en frente a alfa, la razón en cualquiera de ellos, sin importar el número que tengan, va a ser de 4 es a 3. ¿Se entiende eso? Además acaba un 5. Entonces voy a usar ese para hacer las interpretaciones de las razones. ¿Se entiende? Ya, miren el 1. Dice, BE es a BC como 4 es a 5. ¿Dónde está BE y BC? BE, BC sería BE, BC era el otro, ¿cierto? Frente a beta y la hipotenusa, ¿cierto? Frente a beta e hipotenusa. Entonces, mire el amarillo, frente a beta e hipotenusa. ¿Qué razón es? 4 es a 5, ¿se entiende? Así que esa es correcta. ¿Se cacha? Por eso que hay que ayudarse de los ángulos. 2. AE y EB. ¿Dónde tengo AE? AE y EB. Eso, voy a cambiar al azul. AE y EB. Entonces, el AE es frente a beta y el otro es frente a alfa. Entonces sería frente a beta, frente a alfa, porque estoy tomando este triángulo, ¿cierto? Frente a beta, frente a alfa. Entonces voy a usar el amarillo. Frente a beta, frente a alfa. 4 tercios. Es correcto. ¿Se entiende? ¿Cachai? Que eso hace que yo no calcule ninguno de estos pedazos. No tengo tiempo. Tercero, DF y DC. Entonces, nuevamente, DF, DC. Entonces, ahora vamos a tomar este triángulo que es semejante al amarillo. DF frente a alfa e hipotenusa. ¿Se cacha? Frente a alfa e hipotenusa sería 3/5. Es falsa. 1 y 2. ¿Se entendió? Ya, hermanos. Les mando un beso, un abrazo. Gracias por venir a clase. Nos estamos viendo en la semana.